su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy es jueves 9 de noviembre y vamos a estudiar la lección que se titula La primera y segunda resurrecciones. Es un gusto saludarles, nuestros hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Mi nombre es Julio Reyes y estoy en compañía de nuestro pastor Orlando Enamorado, como siempre, para venir aquí todos los días a compartir con ustedes esta lección de escuela sabática tan bonita que estamos estudiando este trimestre, con ese título general, He aquí vengo pronto. Y la de esta semana, que ha sido más que interesante, al tener como título, Con gran poder y gloria. La de hoy, como dice el hermano Julio, es la primera y segunda resurrecciones. Pues, ¿qué le parece, hermano Julio, si ahora de una vez para empezar? Oremos. Padre Santo, gracias, oh Dios, porque pues hoy es jueves ya. Usted nos ha bendecido durante toda la semana. Nos ha acompañado día tras día con esta hermosa lección. Nos ha hablado a nuestro corazón. Nos ha inspirado. Ha dado fortaleza, aliento. Y, oh Dios, te pedimos que a medida de que vamos estudiando tu palabra, nuestro corazón se pueda preparar de una manera mejor, que seamos más despiertos, que veamos los acontecimientos que están a nuestro alrededor, que veamos, oh Dios, todas las señales que tú has dejado antes de tu venida, y esperamos, Señor, de que no nos tome por sorpresa, sino que estemos preparados para encontrarnos contigo en las nubes de los cielos. Pedimos tu dirección tanto para el pastor Orlando Enamorado como para mi persona. Deseamos, oh Dios, que nuestra humanidad y nuestras opiniones desaparezcan y que sea tu santa palabra y la pluma inspirada que hable a nuestro corazón. Bendiga a nuestros hermanos que van manejando, que están en la oficina, que están en sus casas. Bendígalos, oh Dios, que tu Espíritu Santo también los abrace donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como decíamos en la introducción, hoy tenemos el tema La primera y segunda resurrecciones. Es un tema tan confortante, es un tema tan esperanzador, porque pues más de alguno de nosotros ha experimentado con nuestros familiares, amigos, queridos, personas que pues se nos han adelantado, están descansando, han dejado un vacío en la casa, en nuestro corazón, pero hay esperanza, hay confianza en el tema que vamos a estudiar durante este día. Primero vamos a explicar el momento de la resurrección general de los justos y después vamos a describir el gozo que experimentan los justos, y eso lo encontramos en Apocalipsis 20, 1 en adelante. Apocalipsis 20, 1 al 6, nos dice la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Cristo y de Dios y reinarán con él 1000 años. Qué bonito, como la profecía bíblica nos presenta la suerte o la bendición de los justos, y al mismo tiempo nos presenta cómo terminará nuestro adversario, Satanás. Es más que reconfortante ver el hecho de que los justos se van a sentar con esa capacidad para juzgar. Y los que van a tener esa capacidad para juzgar, pues son, dice, los que les cortaron la cabeza por dar testimonio de Cristo, los que les cortaron la cabeza por causa de la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que tampoco recibieron la marca en su frente y en su mano. Estos, dice, van a vivir con Cristo 1000 años, y son los que se van a sentar para juzgar. Pero mientras ellos están allá, dice, durante 1000 años, el adversario, el diablo, es arrojado, dice, como al abismo. Por supuesto, una manera simbólica de hablar, y es encerrado, dice, puestos sellos sobre él, para que no engañen más a las naciones, hasta que se cumplan esos 1000 años que estarán los redimidos allá en el cielo. Y después de esto, dice, va a ser desatado por un poco de tiempo nuestro adversario. Pero es interesante el hecho de que todos estos redimidos que van a ser llevados al cielo por 1000 años, resucitan en esa primera resurrección. Se le llama primera porque dice que hay otros que no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Y entonces esos pues participan de una segunda resurrección. Por eso dice el verso 6 que son bienaventurados, son felices y santos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, y van a ser más bien sacerdotes de Dios y de Cristo, y van a reinar con él 1000 años. En la primera resurrección, cuando todos los redimidos, cuando todos los justos se levanten, todos van a surgir de la tierra, y también los que estén vivos, dotados de lozanía inmortal, dice la sierva del Señor Elena White. En cambio, los que participen de la segunda resurrección, esos serán visibles en ellos las señales de la maldición. Todos van a surgir de sus tumbas como descendieron a ella, y los que vivieron antes del diluvio van a surgir con su estatura gigantesca, más de 2 veces el tamaño de los que ahora viven en la tierra, y bien proporcionados, porque las generaciones posteriores al diluvio disminuyeron en estatura. Pero es, hermanos, desde ya reconfortante saber cómo terminará. ¿Cómo terminaremos si permanecemos fieles al Señor, del lado de los justos? Si permanecemos con los fieles. Aquí se nos anticipa cómo terminaremos. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos refuerza esto que Apocalipsis nos dice. ¿De qué manera, hermano Julio? Nos dice 1 de Tesalonicenses, mis queridos hermanos, es muy reconfortable saber de que seremos bienaventurados y santos los que participemos en la primera resurrección si nosotros nos mantenemos fieles ante el Señor, si guardamos sus mandamientos,
si hacemos el bien, si hacemos obras como el Señor desea. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que la palabra de Dios, tanto Juan en el Apocalipsis como Pablo escribiéndoles a los de Tesalónica, nos dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y San Juan nos dice en el Apocalipsis: bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La Biblia se complementa, la Biblia no se contradice, sino que la Biblia da el mismo énfasis para darnos esa esperanza, para darnos ese gozo, para darnos esa seguridad de que solamente si confiamos en el Señor, que Él resucitó a Lázaro, Él resucitó, Él dijo que da su vida y la vuelve a tomar, también hará con los justos antes de que Él aparezca en las nubes de los cielos. Hablando de esto, que los muertos en Cristo resucitarán, la sierva del Señor, Elena White, dice que esto va a ser cuando suene la trompeta. Dice: cuando Cristo venga para reunir consigo a los que han sido fieles, va a resonar la última trompeta y toda la tierra la va a escuchar. Desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las minas más profundas, los muertos justos oirán el sonido de la última trompeta y saldrán de sus tumbas para ser revestidos de inmortalidad y para encontrarse con su Señor. Es hermoso. Esto lo estoy leyendo en la Biblia de estudio, donde está el verso 16 del capítulo 4 siendo comentado por la sierva del Señor, Elena White. Pero es hermoso cuando dice que desde las cumbres de las más altas montañas hasta las más bajas depresiones de las minas más profundas, allí, dice, los muertos oirán el sonido de la última trompeta y van a ser revestidos de inmortalidad cuando salgan de las tumbas. Amén. La primera y segunda resurrección, hermanos, es el tema que estamos tratando y estamos concentrados en la primera de los justos. Y nos dice la fe por la cual vivo, página 187, hasta que llegue la hora triunfal, cuando suene la última trompeta y ese inmenso ejército se levante de la tumba para la eterna victoria, todos los santos que duermen serán guardados seguros como una preciosa joya que Dios conoce por nombre. Resucitarán de la muerte por el poder del Salvador que estaba en ellos mientras vivían y porque llegaron a ser participantes de la naturaleza divina. Este texto me impresiona porque dice que resucitarán de la muerte porque ellos en vida le dieron la oportunidad a Jesús de moldear su carácter, de vivir cada día con Él, de caminar con Jesús diariamente, de comer con Jesús, de andar con Jesús, de hacer todo en derredor de Cristo y de su reino. Si estas personas participan de la naturaleza de Cristo en estos momentos, tienen seguro, tienen la promesa de que resucitarán en la primera resurrección, porque han hecho de Jesús su Salvador y su Señor. Y en el momento en que sean levantados, dice que será para que tengan una victoria eterna. Interesante, porque no más caeremos, no más seremos tentados,
porque el pecado no existirá más. Seremos guardados seguros como una preciosa joya que Dios conoce por nombre. Amén. Qué bonito como la pluma inspirada, perdón, no la pluma, porque Dios no inspiró ninguna pluma, hermano Julio, el don de profecía, Sí. aquí el Señor nos lo da a través de esta sierva Elena Guay para decirnos estas hermosas palabras de que seremos una victoria, tendremos una eterna victoria y seremos una joya preciosa para nuestro Dios. Bueno, hemos estudiado cómo los impíos culpables de crucificar a Cristo, hermano Julio, son resucitados en la resurrección especial. Eso lo vimos hace 2 días. Pero, ¿cuándo es que va a ser resucitado el resto de los malvados muertos para afrontar a su Creador antes de su destrucción final? ¿Y por qué es aleccionador este pensamiento? Cuando veíamos el tema de la resurrección especial, nosotros mirábamos que es un grupo limitado de impíos que se van a levantar junto con un grupo limitado de justos. Pero la pregunta es, ¿qué del resto de los impíos que no resuciten en la resurrección especial? Bueno, estos van a resucitar en la muerte segunda. Si ustedes notan, vamos a leer 1 Corintios 6:3, hermano Julio, lo que está diciendo aquí en cuanto a estos que afrontarán a su Creador antes de su destrucción final. Y esto es un pensamiento muy aleccionador porque mire lo que dice. 1 Corintios 6:3. Primera de Corintios 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Interesante. Sí. O sea que esto respalda lo que Apocalipsis 24 decía. Vamos a trabajar Apocalipsis 24. Vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado la facultad de juzgar. Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En otras palabras, seremos jueces, haremos un juicio. A este juicio se le conoce como el juicio de comprobación. Es decir, comprobaremos que verdaderamente Dios fue justo al castigar a los impíos y al salvar a los que estemos en la tierra nueva. Dice que, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice Pablo. Y Juan dice, yo vi que se sentaron y les fue dado la facultad de juzgar. Y vi, dice, que los otros muertos, o sea, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Cuando Cristo viene, hermano Julio, se lleva a los redimidos y a los que estén, tanto los muertos en Cristo como los que estén vivos, se los lleva, los que estén vivos, por supuesto, esperándole, se los lleva al cielo. Ahí comienzan a contar 1000 años. En cambio, los impíos, dice, los otros muertos, esos no vuelven a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Verdad? Cuando Cristo regresa al final de los 1000 años con los redimidos dentro de la nueva Jerusalén, entonces serán resucitados esos impíos, que esta vendrá a ser la segunda resurrección. Y dice que bienaventurados los que tengan parte en la primera, es decir, cuando Cristo viene por segunda vez, porque estos no tendrá potestad de la segunda muerte sobre ellos, sino que van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y van a reinar con Él 1000 años. Porque cuando Él venga con la nueva Jerusalén y los redimidos dentro de ella, allí será la segunda resurrección solo de impíos y van a resucitar para verlo venir y el resplandor de su venida los va prácticamente a fulminar. Qué maravilloso, hermanos, cómo Juan recibió estas visiones a través del Espíritu Santo. Y cómo todo esto viene a hablar a mi corazón de que, pastor, cómo comenzó Juan, qué carácter tenía Juan, cómo era Juan, su hermano. Y después que aceptó a Jesús, su gracia lo transformó. Juan ahora está participando del reino celestial, se le están mostrando todas estas visiones, se le mostró todo lo que iba a acontecer. Y mire lo que dice en el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué importante es, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos esa certeza de caminar con Jesús, de entregarle nuestro corazón, de hacerlo nuestro Redentor, nuestro Salvador, de permitir que Él transforme nuestro carácter y sobre todo que nuestros libros estén registrados, que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida del Cordero. Porque el que no esté registrado en ese libro, dice Apocalipsis, que será lanzado al lago de fuego. Interesante, como este será un juicio de comprobación que los justos harán en el cielo, me llama pues la atención, hermanos, este punto, hermano Julio. Imaginémonos de que tal o cual persona nosotros creíamos que podría estar en el cielo y nos damos cuenta que llegando allá no está allí, no es parte de los redimidos. Y para que no nos quepa ninguna duda de por qué no está allí, sencillamente miraremos en el libro de la vida si su nombre está o no está. Y veremos que justamente él no merece estar en el cielo, porque los que no son hallados escritos en el libro de la vida, pues lo que les está reservado es un lago de fuego. Por eso lo más importante aquí de esta lección, y si queremos, hermanos, participar de la primera resurrección y tener el privilegio de sentarnos para juzgar a los impíos, lo más importante aquí es mantener nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Amén. Nombres que de mantenerlos allí, hermanos, nos garantiza completamente la eternidad, la eterna victoria. Ojalá que nosotros podamos decidir este día conservar nuestros nombres en el libro de la vida, más que mantenerlos en un libro de iglesia, en un registro de feligresía, más que estar preocupados porque los nombres estén registrados en un libro terrenal, asegurémonos de que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida, en el libro del cielo. Dice aquí el don de profecía. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida y allí permanecen hasta el tiempo del juicio investigador. Entonces el nombre de cada individuo será llamado y su registro será examinado por aquel que declara: yo conozco tus obras. Si en aquel día aparece que no nos hemos arrepentido plenamente de todas nuestras malas acciones, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados permanecerán en contra de nosotros. Por eso es bien aleccionador, como dice la pregunta, este detalle que nos presenta Juan sobre que los libros se abrirán para nuevamente comprobar que Dios fue justo en la decisión que tomó de llevarse con él a unos y tristemente dejar aquí en la tierra a otros para recibir el castigo. Entonces los justos resucitan y van con Cristo, reinan, moran con Él 1000 años. Habrá una tercera venida de Jesús. La primera fue cuando anduvo acá en la tierra como nuestro Redentor. Después vino glorificado por su pueblo. Se los lleva para vivir 1000 años. Luego dice el espíritu de profecía, al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, recuerde de que no hay vida en la tierra. Hay un caos, no hay vida.
Dice, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Por eso es que decía, bienaventurados los que tengan parte en la primera, porque resucitar aquí para ser condenado no tiene ningún sentido. Impresionante, y eso quiebra mi corazón, porque yo no deseo que usted o que nosotros participemos de la segunda resurrección. Yo deseo de que usted y yo participemos de la primera resurrección. Por eso necesitamos esforzarnos, necesitamos la gracia salvadora de Jesús, necesitamos vivir cada día con Él, necesitamos hacer preguntas para hacernos reflexionar. ¿Estoy viviendo en armonía con la santa ley de Dios? ¿Estoy haciendo el trabajo misionero que Dios me ha encomendado? ¿Estoy ayudando a la iglesia para pregonar este mensaje glorioso? ¿O estoy haciendo lo contrario? ¿Estoy viviendo fríamente? ¿Estoy viviendo egoístamente? ¿Estoy cómodo? ¿No me falta nada? ¿Estoy tranquilo? Entonces, todo eso no debemos de reflexionar porque esto es solemne. Y habrá un contraste. Sí. Habrá un contraste entre estos redimidos que vienen bajando con Cristo al final de los 1000 años y los impíos que son resucitados para recibir la condenación. El contraste será, dice, de que los justos van a manifestar un revestimiento de juventud y belleza inmortal, mientras que los impíos van a mostrar las huellas de la enfermedad y de la muerte. Es decir, así como descendieron a la tumba, así resucitarán con los mismos defectos, con las enfermedades y la muerte, mientras que los redimidos, llenos, dice, de eterna juventud y belleza inmortal. Y nos dice que cada día, mis queridos hermanos, cada día Dios está examinando y probando a su pueblo. Cada día. La palabra inspirada declara claramente que por nuestras obras decidimos nuestro destino eterno. Así que el Señor está examinándonos, el Señor nos está probando. ¿Por qué no le damos una oportunidad hoy a Jesús para que Él sea el que se posesione de nuestra vida, de nuestro corazón, y haga de nosotros hombres y mujeres triunfantes, hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que le honren, que guarden sus mandamientos y que ayuden en este mensaje para que sea proclamado a todo el mundo? Bueno, de esta manera entonces, hermanos, llegamos al final del estudio. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles. Y hermano, hermana, si tú y yo y el hermano Julio hemos de morir antes que Cristo venga, recuérdate, nuestra cita será en la primera resurrección. Mas si estuviéramos vivos, igualmente, saludaremos a los que resuciten en esa primera resurrección y con ellos nos iremos para morar por 1000 años con Cristo en el cielo. Comprobaremos a través de un juicio cuán justo fue Dios al tenernos allá y al dejar a los impíos aquí muertos para ser destruidos en esa segunda resurrección. Que Dios te ayude y nos ayude a nosotros para ser fieles y leales a Cristo ahora, y pase lo que pase, que al final alcancemos el galardón. Vamos Amén. A orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque de antemano nos estás diciendo cuál será nuestro fin si somos leales y fieles a ti. Será, Señor, que participaremos de la primera resurrección y por lo tanto reinaremos contigo por 1000 años en el cielo y luego toda una eternidad en esta tierra renovada. Señor, sabiendo de antemano lo que le espera a los impíos, que es una muerte eterna en esa segunda resurrección que habrá para ellos, oh Dios, que nosotros seamos tan sabios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de elegir. Y Padre, que te pedimos que elijamos servirte todos los días, consagrarnos a ti y, Padre, cortar completamente con el pecado. Señor, danos esa voluntad de
ejercer el odio hacia el pecado. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu descienda y que tome nuestra vida. Te la entregamos, Señor. Danos el privilegio de estar ahí con los redimidos en la primera resurrección, y ya sea que hayamos muerto o estemos vivos, allí, Señor, junto con ese grupo que será levantado, oh Padre, que nosotros nos vayamos para vivir contigo. Amén. Gracias por esta palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.